recurrente en nuestro servicio, y no solamente en nuestro servicio, sino a nivel local, podría decir, porque en esta época nadie está feliz con su vida y todo el mundo quiere matarse, pero la gente no sabe ni matarse, entonces elige los peores modos para morir, y uno de estos es la intoxicación por órgano fosforado. ¿Dónde hay órganos fosforados? ¿Qué es un órgano fosforado? No, no es un álcalis. Y eso van a ver en gastos, en progresiones por álcalis, ¿no? Y ese tipo de mamada. ¿Pero qué es un órgano fosforado? ¿Alguna vez han escuchado? ¿No? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Qué es un órgano fosforado? La pregunta básica. ¿Cómo Judy? ¿Idea? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nunca se han preguntado qué es un órgano fosforado? Órgano fosforado es el famoso raticida. Por eso les digo, yo les digo, en este mes, por ejemplo, que ha pasado, por lo menos hemos tenido 5 intentos autolíticos, o sea, intentos de suicidio, por órganos fosforados. Entonces, la prevalencia de este tipo de pacientes y casos es demasiado alta. Entonces, saber el manejo oportuno, clínica, síntomas en urgencias es vital. Porque si no saben manejar este tipo de pacientes, los pacientes se deterioran y fallecen rápidamente. En fin. Como les decía, los compuestos de uso como tal, se usa obviamente, está dirigido para uso agrícola, para uso doméstico, en un tiempo se lo ha usado como un arma biológica junto al anthrax, etcétera y demás, pero lastimosamente en nuestra coyuntura, en nuestro medio, ¿alguna vez han visto en la calle? Ustedes van allá por la Max Paredes, zonas comerciales, y venden en cada esquina, o sea, no tiene un uso restricto, o sea, cualquiera puede agarrar y puede comprar. Entonces la gente que hace compra libre albedrío, suponiendo que tiene alguna plaga, pero agarra que hace el uso de intento de suicidio como tal. Entonces el tratamiento oportuno, como les decía, vamos a ver acá, es muy importante. Son los órganos fosforados los más importantes en el sentido de que van a afectar netamente a lo que es el sistema nervioso central. Por eso ese paciente les puede traer mucha confusión si es que no saben diferenciar qué tipo de intoxicación es. Porque viendo un poquito más adelante la clínica, vamos a ver que hay intoxicaciones leves, moderadas, graves, etcétera y demás. Y de acuerdo a eso, el Glasgow del paciente va a variar bastante. Entonces yo, a ver, como preámbulo, les doy un ejemplo muy básico. Nos va a echar un paciente con un Glasgow menor a 11, 10. ¿El paciente te va a decir que ha consumido? La mayor parte de las veces estos pacientes son traídos por familiares, son por bomberos, por X y Z persona. Entonces, tú estás ante ese paciente en emergencia y tú tienes que tener el tino suficiente para saber qué tipo de intoxicación es. Puede ser un órgano fosforado, puede ser benzodiazepinas, puede ser cocaína, puede ser marihuana, puede ser un montón de cosas, etc. Y aquí vamos a tratar de diferenciar un poquito cuál es la característica clínica y demás de este tipo de agentes como tal. El metilcarbámico, dimetilcarbámico es un poquito bioquímico y demás. Órganos fosforados, el ecotiofato y el faratión son dos componentes básicos que van a manejar los órganos fosforados, ¿no? Aquí está el metilfaratión y el faratión, que son dos componentes, obviamente es una tabla referencial, y estas son las dosis, toxicidades de acuerdo a miligramos kilogramo. Uno a veces puede agarrar el paquete, realmente viene en polvo la mayor parte de las veces, y ¿qué hace la gente? Agarra y lo diluye, ¿no? Lo diluye y agarra y se clava. Por eso una de las preguntas básicas que nosotros vamos a hacer en la emergencia, si es que nuestro paciente tuviera, que si el estado de conciencia todavía un poco conservado, es ¿cuánto ha tomado de este componente? Porque como les digo, ha habido gente que es muy valiente, o no sé si el otro lado extremo es cobarde, que agarra y no sé, en un vaso todo un sobre. Yo les pregunto a ustedes, según esto, miligramos, kilogramos, ¿influirá cuánto tomas? Obvio, ¿no? Es un veneno. Entonces mucho depende de la clínica. La clínica se va a presentar mucho de acuerdo al grado de toxicidad, de la cantidad que ustedes, ojalá que nunca lo hagan, o al grado de que algún paciente pueda consumir este tipo de componentes químicos. Entonces, en la toxicinética vamos a ver que hay 3 vías principales para la absorción de este tipo de componentes. La principal es la vía digestiva.
en cuanto a toxicidad. Pero también existe otra vía, que es la cutánea transdérmica. Si bien se había mencionado previamente, se utiliza también como plaguicidas. Los fosforados junto a los insecticidas y ese tipo de componentes, por ejemplo en el campo, en la parte agrícola, causa hasta el 1 a 5% de intoxicaciones en los agrícolas, por ejemplo, en las personas que tienen contacto como tal. Ustedes se ponen alguna crema, alcohol y demás, ¿qué pasa con la piel? Realmente se absorbe. Entonces este tipo de componentes también tiene esa característica de que puede ser absorbida por vía cutánea o transdérmica. También puede ser absorbida diseminada en nuestro cuerpo mediante la vía inhalatoria o inhalada como tal. Durante la formulación, mezcla o aplicación, como bien les decía, este componente la mayor parte de las veces viene en un polvo, en el cual, qué sé yo abro el polvo y al mezclar en una jarra, en un vaso, ¿no? El polvo puedes tú absorberlo y causa una intoxicación. Ahora, obviamente, dentro de estas tres, la que más nos va a afectar va a ser la vía oral, por el grado de absorción que tiene en nuestro cuerpo. Y como ven ustedes acá, dice la vía oral, es la ingesta voluntaria, accidental, no sé, muy accidental tendría que ser, o en algún alimento excesivo expuesto al tóxico. Parece chiste, pero es anécdota que algún paciente, me acuerdo, que una mamá estaba con una plaga de roedores y lo ha puesto, no sé, en la fruta, en el pan, y el hijo ha llegado en la tarde noche y se ha clavado una manzana, no sé qué, y se ha intoxicado, ¿no? Entonces era como que la mamá, lo he matado a mi hijo, etcétera y demás. Esta netamente accidental, obviamente, ¿no? Entonces es muy importante. Y la voluntaria, que en nuestro medio, les vuelvo a repetir, la tasa de suicidios en nuestro medio es altísima. Y por este medio, de cada 10 pacientes que quieren matarse, por lo menos 5 son por órganos fosforados. Netamente un recordatorio de fisiología que ustedes deben dominar. La fisiología, como les decía, afecta netamente al sistema nervioso central. ¿Dónde? Aquí en lo que es la unidad sináptica como tal. Aquí tenemos nuestra... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Nuestra pleicosinapsis como tal. Esta es la hendidura sináptica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de este órgano fosforado, de este veneno? Es atacar netamente a un compuesto, que es la acetilcolina. Entonces va a antagonizar esta situación, ¿no? Y va a afectar a la enzima como tal, la acetilcolina esterasa, degradándola, y va a evitar que haya un impulso, ¿no?, normal entre lo que es presináptico y postsináptico. Ustedes saben que en la presináptica existen este tipo de elementos, que son las vacuolas. Y en estas vacuolas está todo lo que es la acetilcolina o los neurotransmisores. Entonces este veneno, este órgano fosforado, va a atacar directamente a este nivel. Como indica ahí, ¿no?, va a inhibir la unión como tal. Este es un cuadro muy bonito, muy resumido, de cómo vamos a ver, ya adentrándonos un poco en la clínica como tal. Vamos a ver que va a tener afectación netamente en el sistema nervioso autónomo como en el sistema nervioso central. En resumidas palabras, va a afectar lo que es parte del parasimpático y del simpático como tal. Los que han llevado neuro ya saben, ¿no? Alguna vez, la mayoría lleva neuro, ¿cierto? Saben de lo que estoy hablando en cuanto a lesión de motoneurona superior, lesión de motoneurona inferior. Más o menos va dirigido eso, más unos síntomas añadidos que vamos a ver enseguida. Como un pequeño resumen, podemos ver que a nivel parasimpático, ustedes van a ver que hay órganos efectores u órganos diana. En estos órganos diana, nosotros vamos a ver después que tenemos que centrarnos para la clínica de nuestro paciente. Porque como bien les decía, tal vez a veces no vamos a poder saber de primera intención qué tipo de compuesto o qué tipo de elemento estamos enfrentándonos. Ha habido muchos casos de algunos pacientes que, por ejemplo, han sospechado de una intoxicación por órgano fosforado, ¿no?, pero al final era con benzodiazepinas, y entonces han hecho el manejo equivocado. Entonces ustedes creen que tienen un buen resultado, el resultado ha sido catastrófico. Entonces por eso trato de hacer énfasis en esto, y creo que no es un tema burdo ni un tema para pasar por alto. Entonces, más o menos ahorita vamos a ver, en resumidas, que lo principal que vamos a ver son ojos, pupilas, frecuencia cardíaca, glándulas exócrinas, músculo liso gastrointestinal y músculo liso pulmonar. Al detallar la clínica me van a entender por qué estos componentes van a hacer efecto en este tipo de órganos diana constante. Lo que les decía, hablando un poquito de este estado de la epidemiología como tal, les decía que
constituyen la mayor número de muertes por intoxicación, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel mundial. 3 millones de intoxicaciones, 300.000 muertes. ¿Les parece poco? Es altísimo, ¿no? En tasas de letalidad, de mortalidad por un elemento. Entonces, como les digo, los que consumen este tipo de elementos y lo hacen bien, obviamente tienen un deceso rápido. Pero los que no lo hacen bien y toman cantidades indeterminadas que les va a provocar más molestias y más daño colateral, por así decirlo, sufren bastante a nivel sistémico, y eso vamos a ver poco a poco. Creo que es más fácil tirarse de un puente, perdón el equipo. Entonces, como les decía, epidemiológicamente, accidentes laborales está vinculado a accidentes domésticos y vinculado a uso intencional como tal. Ahora, hablando netamente del grado de toxicidad, como les decía, va a ser variable dependiendo a la gente involucrada, pero sobre todo a la cantidad. Y hablamos netamente aquí de una dosis letal. Se va a clasificar, obviamente, en una sustancia extremadamente peligrosa y ligeramente peligrosa, de acuerdo a la dosis que ustedes podrían consumir. Los que no quieren estudiar medicina, ya saben. Características farmacocinéticas y farmacodinámicas de este tipo de elementos. ¿Qué podemos ver? Altamente liposoluble. ¿Qué les viene a la mente cuando se dice altamente liposoluble? Porque hay elementos, y esto en bio que han debido ver, que hay elementos hidrosolubles y elementos liposolubles. ¿Qué les viene a la mente con liposolubles? Que puede atravesar la membrana lipídica. ¿No? Atraviesa, como hemos visto que una de las vías es la membrana transdérmica, no solamente es una vía de absorción, sino que también es una zona de depósito del elemento. Por eso vamos a ver ciertos síndromes y complicaciones de la clínica que van a estar relacionadas a la liposolubilidad de este elemento como tal. Aquí, como dice acá, miren, ¿no? La movilizzación del órgano fosforado depositado en el tejido graso puede determinar la reintoxicación del paciente. Yo puedo hacer un buen manejo de inicio, en emergencias lo puedo sacar del cuadro agudo de la intoxicación, pero eso no va a conllevar a que el paciente pueda tener un grado de reintoxicación, porque sabemos ahora que es un elemento liposoluble. Por eso les pregunto aquí, rápidamente haciendo acá un adelanto, este paciente no va a poder ser manejado de manera ambulatoria, va a tener que ser sí o sí manejado de manera hospitalaria. Es muy importante eso. Elementos que van a influir la absorción, la farmacocinética, el depósito de estos elementos, ¿no? Van a tener que ver mucho con la masa grasa que tenga cada paciente. No va a ser lo mismo que se intoxique un flaquito a un gordito, va a ser bien complicado. Obviamente tiene más tasa de incidencia que haga una reintoxicación por reexposición del elemento que Este es un cuadrito más o menos resumido, para que después lo vean, lo repasen, sobre qué es lo que debemos ver en cuanto a lo que es el mecanismo de toxicidad y lo que provoca a nivel de la sinapsis y de los receptores a nivel del sistema nervioso central como periférico como tal. No voy a subir las diapositivas, que igual están sacando fotos que no van a volver a ver. No fotos, doctor. Entonces, ¿qué más? Elementos de mal pronóstico. Como les decía, si va a depender de una dosis tóxica y si va a depender de la cantidad que el paciente en este caso consuma, vamos a ver que la mortalidad estimada en un caso es de 10 a 20%. Para mí eso es alto, porque eso me quiere decir que de cada 10 pacientes que tenga de este tipo, 12 me pueden morir. Entonces tengo que tener la pericia correspondiente y el manejo rápido y adecuado para que estos 2 pacientes no se me vayan a morir, ¿no? Aquí es alteración del órgano, perdón por la typeada. Entonces, ya entrando un poquito a la par de lo que es vías de intoxicación, tenemos que ver que en la farmacocinética, como en la farmacología les han enseñado bien o mal, todos los elementos, todos los fármacos, por donde se metabolizan a nivel hepático, por donde se excretan a nivel renal, ¿no? Entonces, cuando vayamos a abordar el diagnóstico, que esto en nuestro medio casi no existe, pero es bueno que lo sepan, tenemos que ver siempre metabolitos en orina, dosificación plasmática y depósitos en tejidos por biopsia. Se los muestro esto porque es lo correcto que deberíamos hacer en este tipo de pacientes. Lastimosamente a nivel Bolivia, a nivel La Paz, el INLASA, por ejemplo, que es el laboratorio más grande a nivel de nuestro departamento, no hace ninguno de este tipo de
elementos. Creo que alguna vez han hecho dosificación plasmática, pero eso era pues muy esporádicamente. Pero si nosotros queremos ser certeros en un diagnóstico, obviamente deberíamos hacer esto. Orina, ¿por qué? Porque el metabolito se va a descartar de esa manera. Plasmática es como hacerte una alcoholémica, ¿no? O sea, vas a tener una dosificación plasmática. Y depósito, si sabemos que es liposoluble y está en el tejido, biopsiar y evidenciar por patología, igual sería óptimo, pero les vuelvo a repetir, este es mero conocimiento para ustedes, porque al final ninguno de estos se puede realizar. Ahora, los síntomas locales pueden evidenciarse inmediatamente mientras que los sistémicos presentan cierta latencia. Esto es muy cierto. Si uno va, por ejemplo, a hacer, si intenta tomar un toma, etcétera, cantidad indeterminada y demás, los primeros síntomas van a ser gastrointestinales y van a ser inmediatos. El paciente va a presentar náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal, y los síntomas neurológicos van a ser posteriores a eso. A eso se refiere con cierta latencia como tal, ¿no? Como les decía, esta misma latencia va a estar obviamente relacionada estrechamente con el grado de exposición y la vía que ya les he mencionado como tal, y nos va a dar subsecuentemente la severidad de la contagiosa clínica. Ahora, para resumir, ya acabando lo que es vías de intoxicación y demás, nunca se olviden, ¿no? Cuidado en el examen, los esté engañando como siempre. Inhalatoria digestiva y cutánea, no cuidado que les ponga rectal o algo así, declaren rectal, no sé, yo no quiero pensar por demás. La vía inhalatoria, esto es de acuerdo al tiempo de efecto del órgano fosforado como tal. Por una vía inhalatoria, 5 minutos después de la exposición. Una vía digestiva a la hora a 12 horas. Si bien presenta a la hora los síntomas neurológicos como tal, les decía previamente, los síntomas gastrointestinales van a estar más precoces como tal. Pero aquí el dato diferencial es que igual tiene un tiempo prolongado casi de 12 horas. Y la vía cutánea 24-96 horas, porque es una vía más lenta de absorción, pero no obstante no deja de ser de riesgo si es que hay una exposición, por ejemplo, crónica o prolongada de algún tipo de estos pacientes como tal. Ya nos vamos adentrando a lo principal que nosotros debemos de ver, la clínica. Como bien les había dicho, ¿no? Afecta netamente al sistema nervioso central, etcétera, y obviamente directamente a lo que es la acetilcolina, nuestras terminales nerviosas en el sistema nervioso central. Van a haber dos tipos de receptores que jamás tienen que olvidar, que son los nicotínicos y los muscarínicos. ¿Por qué? Porque va a haber síntomas nicotínicos y síntomas muscarínicos en este tipo de pacientes como tal. Los receptores nicotínicos van a darnos signos y síntomas derivados de la estimulación del sistema nervioso simpático y parasimpático, y los muscarínicos netamente derivados de la estimulación parasimpática en ciertos órganos efectores, los cuales se los hemos al principio, ¿no? Pupilas, músculo, glándulas, etcétera, etcétera. Los receptores muscarínicos y nicotínicos van a ver que están estrechamente relacionados también con el tiempo de síntomas que van a ir apareciendo en este paciente. Ahorita me voy a explicar por qué. Aquí tenemos los síntomas muscarínicos o efectos muscarínicos en un paciente. Entonces, si a ustedes les ingresa un paciente con Glasgow bajo, inconsciente, la familia no sabe qué ha consumido, los paramédicos no tienen idea de lo que ha pasado y van a encontrar inconsciente y demás, nosotros tenemos que tratar de evidenciar todo este tipo de clínica en nuestros pacientes. ¿Qué pasa a nivel de los ojos? Lo principal va a ser las pupilas que tenemos que nosotros valorar e evidenciar. Va a haber una diplopía o una dificultad para la acomodación de los objetos, ¿no? Un paciente ve doble. Epífora, ¿qué es la epífora? Gardimeo, ¿no? El gardimeo como tal. Hiperemia conjuntival, hay una inyección, las escleras están hiperémicas, están inyectadas, así como cuando tenemos marihuana, igualito. Miosis, ¿qué es la miosis? La contracción. Contracción de la pupila como tal, ¿cierto? Y visión borrosa, obviamente, que va de la mano de la dificultad de la acomodación en cuanto a la vista se refiere. Entonces, obviamente, si un paciente está inconsciente, valorar este tipo de cosas, ¿cuál será la más fácil? ¿Valorar la epífora? Sí. ¿La hiperemia conjuntival? Sí. Y la miosis, lo más principal. Pero si es un paciente que tiene una intoxicación leve, digamos, el paciente te va a decir, o sea, te está vomitando encima, pues te va a decir, doctor, veo borroso, ¿no ve? Métame en arroz, etcétera, etcétera. Va a haber borroso, o sea, no va a ver bien, ve mal, está mal acomodado,
por efecto muscarínico como tal. ¿Qué pasa a nivel de las membranas y de las mucosas? Hay rinorrea. ¿Por qué habrá rinorrea? Pregunto yo. Estimulación glandular. Irritación de la mucosa nasal. Fuera de la irritación de la mucosa, nosotros Glandular. tenemos un sistema glandular muy amplio en todo el cuerpo. Entonces, como hemos visto, va a afectar netamente a las glándulas. Entonces vas a empezar a moquear como cuando lloras en tu parcial, ¿no? Sí, es una rinorrea muy compleja. Hiperemia, ¿qué se refiere con hiperemia? Si bien tenemos acá una hiperemia conjuntival, ubican la conjuntiva, ¿no? Las conjuntivas tarsales están rojas, hiperémicas. Lo mismo pasa en la piel. A veces puede pasar en la piel o en las mucosas, cavidades bucales y demás. Vamos a lo que es pulmones, vía respiratoria. ¿Qué va a pasar con el correo? ¿Tenemos glándulas a nivel pulmonar o no? Que provocan moco. Ocurre un fenómeno o un síndrome de hiperreacción bronquial, lo cual va a llevar a un proceso inflamatorio y una hipersecreción de moco. Entonces este paciente empieza con broncorrea. ¿Qué es broncorrea? Secreciones La bronquiales. expectoración, ¿no? Flemas, saliva, flemas, etcétera, etcétera. ¿Por qué habrá cianosis? Porque obviamente si hay un proceso de broncorrea y un proceso de aumento de secreciones y demás, todo nuestro intercambio fisiológico de gases, de oxígeno, etcétera y demás va a estar totalmente alterado. Entonces, subsecuentemente, si mi paciente va a hacer cianosis, yo sé que en mi clínica, en signos vitales, por ejemplo, yo tengo que valorar ¿qué? Saturación de oxígeno. Estos pacientes los van a ver, se van a desaturar, ¿no? Van a saturar bajo, es muy importante. Disnea, que obviamente va a haber subsecuente, porque la broncorrea también es un fenómeno ¿de qué tipo? Obstructivo, ¿no? Algunos están resfriados de aquí, la 3 semanas medio gusta resfriado y anda con flema, dificulta la respiración. Cuando tiene congestión es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en este tipo de pacientes. Dolor torácico, que ahorita voy a explicar por qué en la parte cardiovascular, ¿no? Y obviamente la tos, netamente como mecanismo de defensa del reflejo, ¿no? Más que todo como tal. A nivel del tracto digestivo, ¿qué vamos a ver? Anorexia. No creo que te quieras probar una hamburguesa ese rato, ¿no? Vas a tener pérdida de apetito, vas a tener totalmente déficit, no quieres más saber de nada ni beber agua, no quieres nada. Realmente estás en un estado anoréxico, ¿no? No quieres nada como tal. Va a haber cólico, dolor abdominal, porque como habíamos visto en los órganos efectores, va a alterar netamente la musculatura lisa intestinal, que va a provocar secundariamente ¿qué? Diarrea. Pero esto obviamente va a ir muy de la mano del grado de intoxicación que tenga su paciente. ¿Qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? Cilíndrico ciliado. Cilíndrico, escamoso. ¿Quién ha dicho escamoso? ¿Vos has dicho Luis? Cilíndrico ciliado, ¿no ves? ¿Y tenemos glándulas en el intestino? Sí. Hay bastantes glándulas, ¿no ves? Entonces, por eso igual hay un fenómeno inflamatorio y subsecuentemente te va a dar una diarrea. Fisiopatológicamente, para no romperles las guindas, va a ser una diarrea de tipo osmótica, ¿no? De mala absorción como tal. También va a presentar, obviamente, náuseas, vómitos, y esto es importante. Esto es un dato muy importante que a mí a veces me diferencia de una benzodiazepina o un órgano fosforado, que es la cianorrea. ¿Qué es la cianorrea, niños? La salivación excesiva. La salivación excesiva como tal. Y el tenesmo. A nivel cardiovascular, ¿qué vamos a tener? Bloqueo cardíaco, suena un poco severo, pero bloqueo cardíaco ¿de qué tipo? Como afecta a nivel parasimpático, secundariamente hay un bloqueo conductual, de conducción. Entonces este paciente te va a hacer bradicardia. Va a entrar el paciente y está con 30, 40 frecuencias cardíacas. Es otro dato que ustedes les tienen que llamar mucho la atención, diferenciado por ejemplo a un paciente con benzo, que ese paciente puede estar con una frecuencia normal cardíaca o puede estar taquicárdico. Los pacientes que se meten de todo, drogas por ejemplo, siempre están taquicárdicos en vez de bradicárdicos. ¿Ubican? Entonces, igual es otro dato junto a la cianorrea, les va a dar ese puntito clínico de decir, este campeón se ha clavado platicida, ¿no?
En la vejiga, puede haber disuria o micción involuntaria. Esta micción involuntaria va subsecuentemente de lo que es la vejiga endogénica. Porque si está afectando netamente el sistema nervioso central, este paciente te va a relajar el esfínter, te relaja esfínter. Pero esto también va de la mano del grado de intoxicación. Un intoxicado leve no te va a dar relajación de esfínter, muy rara vez. Pero ahora, si ingresa un paciente inconsciente, relajado esfínter anal y vesical, asústense porque es una intoxicación grave y este se está yendo al más allá. Entonces, mucho ojo con lo que es vejiga, lo que es diarrea y orina como tal. En la piel, diaforesis, importante, paciente diaforético, sudoroso, hiperémico, bradicárdico, entonces son cosas que a ustedes no se les puede olvidar. Y como habíamos dicho que afecta a nivel glandular, que vamos a ver hipersecreción de todas las glándulas, salivales, incluso pancreáticas, gástricas, por eso hay dolor, por eso hay diarrea, por eso etcétera, 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 y obviamente la sudoración como tal. Estos son los síntomas muscarínicos que generalmente se evidencian generalmente en una primera etapa, o en una etapa aguda, o en una intoxicación aguda más que todo. Son los primeros síntomas que ustedes van a poder evidenciar y ustedes tienen que tener aquí en la mente. Les apuesto por mi vida que algún día a uno de ustedes les va a tocar este tipo de pacientes. Sí o sí, o de internos, o de médicos, o lo que ustedes quieran, les va a tocar este tipo de pacientes. Ahora, hablando de lo que es efectos nicotínicos. Obviamente van a ir directamente a las sinapsis ganglionares y aquí hay síntomas ya que son un poco secundarios, pero no dejan de ser importantes. Pueden ser síntomas primarios al igual que los muscarínicos, o sea, pueden aparecer de la mano de los muscarínicos, depende del grado de intoxicación, o estos a veces se presentan generalmente después de un tiempo prolongado, de una reexposición, o en un tiempo latente, al día siguiente, 2 días después, pero a veces, como les digo, en algunos casos sí se va de la mano de los muscarínicos. Cefalea, hipertensión pasajera, mareos, palidez. A nivel de músculo esquelético, calambres, ¿no? El paciente empieza a encogerse, el paciente empieza con dolor, parestesis de miembros inferiores, debilidad generalizada, incluyendo músculos respiratorios. Esto es complicado, en una intoxicación severa, ustedes saben que la musculatura respiratoria está basada en el diafragma, que puede ser un dato de ¿qué? ¿Qué pasa en el músculo? Por impulso nervioso puede hacernos parálisis por vía central, pero también subsecuentemente, si este paciente posteriormente hace disnea, ¿qué hará el paciente disneico? ¿No? Paralelamente el paciente disneico hace taquipnea. Y la taquipnea provoca cansancio de los músculos respiratorios, va a empezar a usar los músculos accesorios y el paciente posterior puede entrar en parada respiratoria. En un caso de intoxicación severa, por eso es muy complicado. Mialgias y parálisis flácida. A nivel general, un breve resumen como tal, que hay varios síntomas que hemos ido revisando. Estos síntomas ya son un poquito ya secuelas, vamos a ver que posteriormente igual hay secuelas. No es nomás matarse con esta vaina, chicos. No hay muchos pacientes que quedan muy secuelados. No solamente en la esfera fisiológica, sino también en la esfera psicológica, incluso psiquiátrica. Entonces, es bien complicada esa situación, ¿no? Depresión, perturbación mental, trastornos del sueño, insomnio crónico, etcétera, etcétera, etcétera,